Hoy les vamos a presentar una investigación que estamos llevando en curso, que estamos realizando y de la cual hemos publicado el día de hoy, prácticamente ayer, desde el día de ayer por la noche, esta primera parte y que tiene que ver con los financiadores de este portal Latinus. Erika Ramírez. Así es, ¿quién es Latinus? Este portal donde trabajan Carlos Loret y Víctor Trujillo, quienes se han dedicado prácticamente a un golpeteo intenso a la cuarta transformación y han publicado incluso información que no ha sido verificada, que eso es lo más grave, ¿no? Que difunden información que no ha sido contrastada, que no ha sido verificada, que difama a personas de la vida pública y que forma parte de esta estrategia que ya hemos comentado de golpe blando. Pero también, para hablar de este tema, Nancy Flores nos acompaña desde Palacio Nacional, ella está a cargo de la coordinación de esta investigación. Buenos días. Así es, lo que encontramos en esta primera entrega van a ser varias entregas que vamos a ir publicando a lo largo de esta semana, tiene que ver con el financiamiento triangulado a estas 9 empresas o que habrían hecho más bien estas 9 compañías dedicadas al sector farmacéutico, al sector de la salud y que son las financiadoras de este portal Latinus. Estas están vinculadas al político priista Roberto Madrazo Pintado. Eso también es muy importante tenerlo siempre en el contexto. Y lo que encontramos es que 11 gobiernos mantuvieron o han mantenido contratos con estas 9 empresas del hijo y del yerno de Roberto Madrazo Pintado. Se trata de Federico Madrazo Rojas y de Alexis Nikin Gaxiola. Estos dos personajes son los principales impulsores de este portal Latinus entre 2018 y 2022. Lo que va de 2022, estas 9 empresas han obtenido recursos públicos a través de contrataciones por más de 5,000 millones de pesos. En esta primera entrega, lo que nos llama la atención tiene que ver con el hecho de que el 90% de estos recursos los obtuvieron del gobierno de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán, que terminó, como todos sabemos, en septiembre del año pasado y que a partir de entonces este personaje, este político, ya huyó del país prácticamente por todas las investigaciones que se mantienen abiertas en su contra. En esta investigación también destacamos, por supuesto, que otros 10 estados habrían también firmado contratos con ellos por un poco más de 500 millones de pesos. Además, revisamos que de qué se trataban estas contrataciones. Todas tienen que ver prácticamente con el sector salud, casi todas, algunas otras tienen que ver con el tema de comunicación social, pero son las mínimas y el tema es que con esto se confirma esa hipótesis de que el portal Latinus sobrevive gracias a estos financiamientos de estas empresas y la riqueza de estas empresas a su vez proviene de recursos públicos, es decir, del erario de la nación. Otro hallazgo que hicimos que nos parece muy relevante tiene que ver con el hecho de que varios de estos miles de millones de pesos que se han destinado a estas 9 compañías, proviene del erario federal y no es que el gobierno federal las haya contratado, sino más bien se trata de que estas contrataciones se pagaron también con recursos provenientes del INSABI y de 2 fideicomisos que tiene este Instituto Nacional para la Salud, de la Salud para el Bienestar, y en ese sentido son recursos federales. Tan solo recordar que en 2019 la administración de Silvano Aureoles Conejo había recibido por parte de uno de estos fideicomisos alrededor de 3,300 millones de pesos y parte de ese dinero acabó en una de estas 9 compañías porque fue contratada para remodelar y equipar uno de los hospitales de allá de Michoacán. Es decir, estamos ante un esquema
en el cual el recurso público se haría a través o llegaría más bien a financiar Latinos a través de estas 9 compañías ligadas a Federico Madrazo Rojas y también a Alexis Nikin Gaxiola. Así es, Nancy Flores. Bueno, pues son revelaciones importantes. Ya se sabía, digamos, de este respaldo que estaban dando empresas ligadas al clan Madrazo a Latinos. Ya había sido objeto de investigaciones de otros periodistas como Álvaro Delgado, pero ahora lo que se está revelando y que bien estás destacando tiene que ver cómo se trata de una triangulación en la que recursos públicos, incluso del gobierno federal, que tenían que destinarse a, de acuerdo con las participaciones federales, a sectores como el de salud, bueno, pues gobernadores desviaron, digamos, contrataron a estas empresas por miles de millones de pesos, y ahora nos explicamos por qué tiene tantos recursos este portal, y lo más grave es de que en su origen se trata de recursos públicos que, como bien has comentado, bueno, pues se triangulan a través de 9 empresas y sobre todo a través de 11 gobiernos. Destacadamente, bien comentas, es el de Silvano Aureoles, o fue el de Silvano Aureoles en Michoacán, este gobernador que prácticamente ya huyó del país ante las investigaciones que sabe que se han iniciado en su contra, precisamente por actos de corrupción durante su mandato, y recordarlo también no solamente como un personaje que ha investigado por actos de corrupción, sino también por violaciones graves a los derechos humanos. Recordemos aquella frase por la que se le conoció también como el Goberbala, porque bueno, pues se manifestó incluso a favor del uso de la represión de manera intensa, fuerte, contra estudiantes, normalistas, campesinos, médicos incluso en su momento, y bueno, pues creía que iba a tener total impunidad, y lo vemos ahora como uno de los principales financiadores con recursos públicos, con recursos del erario, de este portal de Latinos, que también, bueno, pues tiene su parte en el sentido de ser, bueno, pues una plataforma de consigna más que periodística, como lo hemos ya venido señalando, una plataforma de consigna a favor de los intereses de esta alianza Sí por México, que está integrada por la oligarquía, un sector importante de la oligarquía mexicana, y los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Así es, y también me parece que otro dato muy destacable es que una de las compañías, la compañía que está asentada en Estados Unidos y que controla a este portal Latinos, está asentada en realidad en un paraíso fiscal, en Delaware, de acuerdo con la organización Oxfam y con la organización Transparencia Internacional. Este territorio estadounidense es considerado un paraíso fiscal donde incluso hay más empresas radicadas que personas, y por supuesto tiene una laxitud fiscal de tal naturaleza que digamos, las empresas pueden operar de una forma pues que nadie les fiscaliza de dónde viene el dinero, cuál es el origen, cuál es el destino, y esto lo hace pues muy vulnerable a otras actividades delictivas. Ya en 2017 el propio departamento del Tesoro de allá de Estados Unidos había revisado el tema de Delaware como un paraíso fiscal. Sin embargo, pues ya no pasó a mayores. Entonces, destacar que esta empresa que se llama Latinos Media Group LLC, pues está radicada allá en Delaware. Y también entendemos un poco, Nancy Flores, pues el enojo que hay por parte de estos líderes de comunicación, porque pues prácticamente les quitaron el cochinito que financiaba sus intereses, ¿no? Esta disposición que ha hecho el gobierno federal de comenzar a abrir el mercado de compra o adquisición de medicamentos, prácticamente pues afecta las finanzas de estas empresas que eran las que distribuían y almacenaban medicinas, equipos médicos, material hospitalario, todas ellas ligadas a Roberto Madrazo Pintado, y que bueno, pues después utilizaron para financiar Latinos.
Estas empresas sí se encuentran como parte de todo un entramado de financiamiento para este portal Latinus y todas ellas están ligadas a el sector salud. Eso también llama mucho la atención. En este caso, nosotros revisamos cuál era su participación en los gobiernos estatales y si tenían contrataciones vigentes con el gobierno federal. Encontramos sí 2 contrataciones vigentes con el gobierno federal, son contratos mínimos, digamos, para toda la bolsa que obtuvieron, no tienen ya una participación importante en el tema federal, antes lo tuvieron en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto. En esta primera entrega no nos detuvimos mucho en eso porque también nos interesaba el periodo a partir de 2018, que es cuando empieza este financiamiento para todos los preparativos del portal Latinus. Recordar que este portal se lanzó en enero, a inicios de enero de 2020, pero sus preparativos digamos que datan desde 2018. Y por supuesto que lo que vemos es que han obtenido la mayor parte de sus ingresos, sobre todo del gobierno de Silvano Aureoles allá en Michoacán. También llama la atención que parte de estos flujos millonarios de estas empresas pues acaben financiando a este portal que se hace pasar como un portal de corte periodístico y que sin embargo se ha dedicado a difundir prácticamente todas las campañas de propaganda relacionadas con grupos de intereses creados y en específico todas las campañas que se orquestan por parte de este grupo empresarial y estos grupos empresariales que encabeza Claudia X González Guajardo y por supuesto todo lo que tiene que ver con la alianza denominada Sí por México, que es esta alianza entre el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, aunque este último realmente no pinta. Entonces, todo esto nos llama la atención porque finalmente acaba siendo recurso público el que está financiando estas campañas de desprestigio, estas campañas de golpe blando, de todo este golpismo mediático, del cual también el presidente López Obrador ya se ha referido. Así es, Nancy Flores. Y bueno, pues además de esos 4.500 millones que de manera directa, digamos, que entregó a estos fondeadores de Latinus el gobierno de Silvano Aureoles, no está de más señalar quiénes son los otros, también los otros gobernadores que han estado financiando a estas empresas, los otros 10, y bueno, pues se trata de los gobiernos de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, del Estado de México, de Alfredo del Mazo, de Sinaloa, el de Quirino Ordaz, este es gobernador recientemente nombrado también ya embajador, parte de el Servicio Exterior Mexicano en este gobierno. Bueno, pues resulta que Quirino Ordaz fue otro de los financiadores de estas empresas. Está el caso de Nuevo León, de Jaime Rodríguez, el Bronco, en la Ciudad de México, de Miguel Ángel Mancera, y bueno, pues de manera marginal también todavía le tocó ya la administración de Claudia Sheinbaum, el de Puebla, José Antonio Gali, Tlaxcala, Antonio Mena, Hidalgo, Omar Fayad, y Oaxaca, Alejandro Murat, tan cercano que se dice también al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también es uno de los financiadores de estas empresas. Y el caso de Sonora, de la gobernadora también saliente, Claudia Pavlovich, otra de las que también, bueno, pues se han acercado para integrarse al servicio exterior mexicano del presente gobierno. Nancy. Sí, en este caso, bueno, yo lo que sí observé es que algunos es más bien como una inercia, es decir, traen una inercia de los gobiernos pasados en estas instituciones de salud y continúan con esas mismas contrataciones. Es decir, lo que me parece que es obvio es que en el caso de Silvano Aureoles, ahí sí era un financiamiento muy dirigido porque contrario a los demás que tienen tal vez contrataciones de 100, 200 millones de pesos, que por supuesto no es mucho. En el caso, por ejemplo, de Claudia Pavlovich, solamente es una contratación por 3 millones de pesos, que ahí realmente no significa pues prácticamente nada en toda la bolsa que consiguieron por 5,000 millones de pesos. Contribuye pues, pero no es, si no hubieran obtenido esos 2 millones de pesos no pasa nada. En el caso de Silvano Aureoles, pues sí, hay un claro financiamiento para nutrir estas empresas. Podemos decir que 4,000
más lo obtuvieron de ahí, es decir, el 90% de todos los recursos que obtuvieron entre 2018 y 2022 vinieron del gobierno de Michoacán, y en los otros casos parecieran algunos que es por inercia, en otros por supuesto que tienen una actividad política más cercana al golpismo, pues podríamos mantener esta sospecha de que es para financiar por esta vía también al portal Latinos, pero eso pues ya tendrá que revisarse ya en otro tipo de investigaciones. Y bueno, también lo que nosotros encontramos en esta situaciones, por ejemplo, que en el caso de Michoacán, ahí sí la mayoría es por adjudicación directa, en los otros estados pasa exactamente lo contrario, o sea, la mayoría es por licitación pública. Otro punto que también es relevante mencionar es que hay empresas que han incurrido en irregularidades. El caso de Movimedic es muy, digamos, sintomático porque incurre prácticamente en la misma irregularidad en Oaxaca y también en Michoacán. A esta empresa se le contrataron los servicios de mastografía para que en el primer caso las mujeres oaxaqueñas pues se hicieran este servicio de forma gratuita, y en el caso de Michoacán lo mismo, a través de lo que se conoció como un convoy de mastografías, que era un vehículo que lleva estos aparatos, y se le contrataban por X número de mastografías y no brindaba estos servicios. En el caso de Michoacán ya se habla de un posible fraude de alrededor de 400 millones de pesos. Esa es una información que reveló en su momento el diario Milenio, y en el caso de la documentación, toda la documentación que estuvimos revisando para esta investigación, nosotros detectamos que este mismo modus operandi se había ejecutado también en Oaxaca, y allá pues la propia Auditoría Superior de la Federación, pero incluso la propia institución de salud de esta entidad federativa que encabeza Alejandro Murat fue la que detectó que no se estaban dando estos servicios. Incluso le retira el contrato, y lo que ve la Auditoría Superior de la Federación es detalles como que, por ejemplo, el gobierno del estado no había aplicado la fianza, y esto generaba un daño patrimonial de 16 millones de pesos, más lo que se acumulara a las finanzas del gobierno de Oaxaca. Pero el tema es el modus operandi, o sea, dicen que van a hacer tal o cual servicio, incumplen, en unos casos les quitan el contrato, en otros casos no, o sea, hasta que sale la información de que estos servicios no se los dieron. Y en el caso, pues, de las mastografías, todavía con una agravante, que es que las mujeres que necesitaban este servicio, pues, si no lo tienen a tiempo y les aparece indicios de cáncer, pues se habrá perdido un tiempo muy valioso para su tratamiento que requiriera. Así es, y hay que ver también que a quienes entregan, o los gobernadores que forman parte de esta entrega de recursos a través de contratos, pues varios de ellos tienen esta afiliación que tiene Roberto Madrazo hacia el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Como Alejandro Murat, Partido Revolucionario Institucional, perdón, tuve aquí un lapsus porque como ya son más o menos lo mismo, pues está Alejandro Murat, que es emanado del PRI, Claudia Pavlovich también, Omar Fayad también, y Quirino Ordaz, Nancy, y hay una empresa que es la que prácticamente es como la principal fondeadora, que es la empresa Medalfa, que es una de las más relevantes, y bueno, esta empresa está vinculada con Alexis Niking Axiola, el esposo de Jimena Madrazo Rojas, hija del político Roberto Madrazo. Todo va articulado, ¿no?
Así es, en el caso de Medalfa lo que pudimos encontrar es precisamente que es la empresa que más recursos obtuvo por parte del gobierno de Michoacán, alrededor de 4.200, más de 4.200 millones de pesos fue en las contrataciones que se generaron en este pues sexenio lamentable de Silvano Aureoles Conejo allá en territorio michoacano y pues es la que más ingresos obtuvo. O sea, estamos hablando que estas 9 empresas del gobierno de Michoacán obtuvieron 4.500 millones de pesos, pues una de ellas concentró un gran porcentaje que es precisamente esta de Medalfa SADCB y bueno, en ese sentido el nexo viene por parte de uno de los agentes en esta empresa. Se trata del auxiliar de asuntos regulatorios, Abraham Nikin Goldberg, que es primo de Alexis Nikin Gaxiola. Y pues ya también en trabajos previos, en trabajos periodísticos previos, se había mencionado a esta compañía como parte de los financiadores del portal Latinus. En este caso, si no mal recuerdo, se trata del reportero Daniel Blancas de La Crónica, quien dio a conocer este nexo entre Medalfa y Latinus. Y bueno, lo que nosotros hicimos es revisar cuántas contrataciones tenía. Para ello, pues hicimos un trabajo de minería de datos en portales de transparencia, en las propias instituciones de salud. Buscamos también por la vía de solicitudes de información y lo que encontramos es precisamente que este dato que surge en este año pues es el más relevante por ser el que concentra una gran cantidad de recursos. Estamos hablando que el gobierno de Silvano Aureoles le entregó entre 2018 y 2021 contratos por 4.233 millones 241,000 pesos y la mayoría de estos fue por la vía de la adjudicación directa. ¿Qué es la adjudicación directa para las personas que nos están viendo y tal vez no conozcan mucho de este mundo administrativo? Pues es cuando se invita directamente a esa empresa. A veces o casi siempre debería de haber un estudio de mercado para garantizar que sea el mejor precio, pero lo que ocurre es exactamente lo contrario. O sea, es la forma en la cual pues te evitas todos los filtros y le das a tus empresas favoritas esas contrataciones. Entonces aquí es lo mismo. No se tiene certeza de si eran los mejores precios, si era el mejor servicio que se estaba contratando y sin embargo, pues el gobierno de Michoacán les entregó estos más de 4.200 millones de pesos por vía de contrataciones a esta empresa Medalfa y pues esta forma parte de los financiadores del portal Latinos, por eso de ahí que se compruebe esta digamos traslado de recursos públicos o que son los recursos públicos los que acaban financiando en buena medida este portal latino. Así es, Nancy Flores, y es que tendríamos que preguntarnos sobre la legalidad de estos contratos, toda vez que no es facultad de los gobiernos decidir si lo dan por adjudicación directa, si invitan a 3 personas o si lo someten a concurso de licitación pública. En realidad, la ley marca que la adjudicación directa, para que sea adjudicación directa, debe de cumplir con determinados requisitos y bueno, pues al parecer pues aquí se saltó todo Silvano Aureoles para favorecer a esta empresa, una de las principales fondeadoras de Latinus. Y Nancy Flores, bueno, pues nos habías comentado que te tenías que ir alrededor de las 10:20, pero no sé si te dé tiempo de comentarnos algo que me parece muy importante y que tiene que ver cómo el gobierno, cómo dinero federal, dinero de la federación, terminó también en estas empresas fondeadoras de Latinos cuando el gobierno federal de manera directa no les ha otorgado contrato alguno. Así es lo que encontramos nosotros en documentaciones internas, no solo el caso de Michoacán, aunque pusimos como ejemplo el caso de Michoacán, sino también de las otras entidades, es que dinero
público federal había terminado en estas empresas, no por vía de contrataciones directas, sino más bien por las contrataciones que hacen los gobiernos de los estados. En este caso, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar les otorga a las entidades federativas un presupuesto federal que viene etiquetado para ciertos servicios, sobre todo aquellos que antes se encargaban a esto que se conocía como el Seguro Popular, y también por vía de 2 fideicomisos encontramos el nexo de cómo los recursos federales acababan pues en esta bolsa, porque parte de los recursos se provenían de ahí para pagar estos contratos. Uno de ellos es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, conocido como FASA, y el otro es el Fondo de Previsión Presupuestal e Infraestructura Física. En estos dos casos, pues documentamos cómo hubo contratos que se pagaron en parte o al 100% con estos recursos federales, y en ese caso pues tenemos un documento que a nosotros nos sirvió mucho para ilustrar esto, porque se trata de un pago por 364 millones de pesos a una de las empresas que fue contratada y que forma parte de estas 9 compañías que financian el portal Latinus, y todo se sufragó con dinero federal. De hecho, el documento menciona que una parte proviene del INSABI y la otra proviene de este fideicomiso FASA. Entonces, pues sí, de forma, digamos, tangencial o incluso pues de estos recursos que siempre se entregan por parte de la federación a los estados como parte del reparto de estos ingresos, pues al final acabó también formando parte de estos recursos. Muy importante revisar que no solo se trató del recurso de Michoacán, sino que incluso en el caso de esta contratación por más de 300 millones de pesos, también se tuvo dinero del FASA y del INSABI, que es recurso federal. Nancy Flores, pues muchísimas gracias por esta participación en este tema que vamos a estar llevando a lo largo de esta semana, y que sin duda pues nos va a ayudar a entender mucho más lo que está ocurriendo en los medios y en específico en Latinus, y esta campaña que se está llevando a cabo pues ya desde hace tiempo, que tiene que ver con el golpe blando hacia la Cuarta Transformación. Así es, nada más invitar a toda nuestra audiencia a que visite en www.contralinea.com.mx todos los detalles de esta investigación, donde podrán ver pues prácticamente todos los contratos que se hicieron a estas empresas que tienen que ver con esta estructura de financiamiento hacia el portal Latinus, y también que tienen que ver con un modus operandi que se dio sobre todo en el gobierno de Michoacán para sacar miles de millones de pesos, en este caso alrededor de 4,500 millones de pesos, que no son poca cosa. Creo que ni siquiera nos podemos imaginar qué significa eso si tuviéramos los billetes en físico, por supuesto mucho menos monedas. Es un dineral tremendo, y bueno, que al final esto habría servido también en una parte sustancial para financiar a este portal Latinus. Y recordar también que hay varias formas de corrupción en la prensa, que eso no se nos debe de olvidar, y una de ellas, o más bien 2 de ellas, tienen que ver con cómo se maneja la información. Es decir, casi siempre estamos pensando en los sobres amarillos que contienen dinero, unos cuantos miles de pesos, y que se le entregan como el famoso chayote a los reporteros de La Fuente, o ya en un tema mucho más fino con el tema de la publicidad gubernamental, que a discreción de los gobernantes se entrega, se premia o se castiga a los medios de comunicación, ¿no? Aquí estamos hablando de otras formas de corrupción
del periodismo que tienen que ver con, por ejemplo, la censura que se ejerce hacia ciertos temas, temas que no se ponen en la agenda pública porque no le interesa al dueño del medio que eso se conozca, porque no tiene que ver con los intereses de los grupos de poder que representan, y también el tema de la manipulación informativa. Esa es otra forma de cómo corromperse en los medios de comunicación. Y en ese sentido, pues sí queda claro que muchos de los trabajos que presenta el portal Latinos, pues tienen estas características, además de, por supuesto, tratar a la información como mercancía. Nosotros en el programa de Contralínea hemos dejado, pues, claro que el periodismo es una herramienta para ejercer un derecho humano, que es el derecho a la información, el derecho a saber, y en ese sentido, pues, los periodistas no son este derecho no es patrimonio de los periodistas, de los comunicadores, ni de los medios de comunicación. Generalmente, cuando hablamos de directivos, de dueños de medios y de opinadores con una riqueza importante, podemos buscar ahí la línea de la corrupción también, el tufo de la corrupción, por supuesto que está también en los medios, y no debe de haber ningún sector sustraído de la fiscalización social. Los periodistas, los medios de comunicación también tienen que ser objeto de esta rendición de cuentas, porque al final está de por medio esta responsabilidad con la sociedad, y en ese sentido pues es parte de también el interés periodístico sobre este tema. Con eso ya termino y los dejo pues para que sigan comentando acerca de este tema tan importante que vamos a seguir trayendo tanto en el programa como en la página de la revista, en la propia revista impresa, sobre todo el financiamiento a Latinos, que tiene que ver también con recursos públicos, y eso también es de interés nacional porque tiene que ver con el dinero de todos, el dinero del pueblo. Muchas gracias, Erika, muchas gracias, Osimo, y también gracias a la audiencia que está conectada este día. Muy buenos días. Gracias a ti. Gracias, buenos días, Nancy Flores. Bueno, pues sí, ahí están Erika Ramírez, bueno, pues esta investigación que estamos presentando sobre Latinos, sobre el portal Latinos, y de la cual, como bien ha comentado Nancy Flores, bueno, pues hoy estamos presentando la primera parte, pero tenemos más información inédita que iremos, precisamente sacando, dando a conocer. Hoy mismo tendremos ya información, más información en nuestro portal, y por supuesto la traeremos mañana aquí a estos micrófonos, a este estudio, a este espacio de Contralínea Periodismo de Investigación. Y Erika Ramírez, bueno, por retomar precisamente también lo que comentaba al final de su participación Nancy Flores, y bueno, pues que tiene que ver con la rendición de cuentas a la que debemos de estar sometidos todos los medios de comunicación, en el sentido de que de Latinos pues no nos interesa su posición política, no nos interesa sus afinidades. Cada portal, cada medio las tiene y está bien que las tenga. Aquí el asunto es cuando, bueno, pues se difunde por consigna información que, bueno, pues que no es información, que muchas veces es desinformación, y precisamente se hace en atención a intereses de grupo, y que, bueno, pues ahora lo que estamos revelando es quién está detrás precisamente del financiamiento a este portal, a partir, sí, de información que ya habían revelado otros colegas periodistas, pero ahora con información nueva sobre, bueno, la cantidad de contratos, sobre el monto de los recursos que han implicado para estas fondeadoras, y que estas fondeadoras son empresas que han sido desplazadas del mercado de los medicamentos, porque eran prácticamente las que controlaban todo digamos que todo el abasto, y se aprovechaban una suerte de, bueno, pues de concentradoras de recursos, de monopolios que tenían sujeto a el sistema de salud de este país, y que, bueno, pues ahora al cambiar el modelo pues han hecho bastante coraje, han sentido que sus negocios, que sus ingresos ya no son los mismos, y bueno, es parte de este financiamiento a un portal que, como bien comentábamos, no nos interesa tanto su posición política, sino su papel como extensión de un grupo político encabezado, pues sí, por Claudio X González como cabezas visibles, y los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, Erika. Así es, y es que es indignante si uno se pone a pensar 4,500 millones de pesos, Osimo,
pues uno comienza a hacer números y te puedes dar cuenta que alcanza casi el 50% de lo que se ha invertido o de lo que se está por invertir en la refinería de Dos Bocas, que es una obra pública monumental que va a ayudar al país, y estos 4,500 millones de pesos que se les dieron a estas empresas en el gobierno de Silvano Aureoles, pues ¿qué hicieron? Saquear al país de algún modo, ¿no? No le veo de otra, y por eso también están tan aferrados a no perder este negocio, no le quieren perder, como se dice por ahí, porque realmente pues les redituaba en los bolsillos, ¿no? Y tuvieron o hicieron esta forma de triangular los recursos para no dejar de, pues sí, suministrarse del erario público. Así es, Erika, y como dices, ¿y qué hicieron y qué hacen con tanto recurso? Bueno, pues precisamente parte de eso es, podríamos decir que financiar la promoción de sus propios intereses a través de portales como Latinus, donde ahora nos explicamos por qué tiene tanto dinero este portal, por qué tiene la capacidad, bueno, pues de adquirir, digamos, varias, entre comillas, plumas que sabemos que cobran bien y que, bueno, pues de momento aparecen en ese portal, y que, bueno, pues es un portal precisamente pues con muchos recursos. Pero si te parece, Erika Ramírez, bueno, pues seguimos comentando esta información que les estamos presentando aquí en Contralínea Periodismo de Investigación. Este grupo de reporteros hemos hecho estamos en curso precisamente en esta investigación, y bueno, pues lo que queremos comentarles es de que estas propias empresas que ahora sabemos son las fondeadoras de Latinus y que han recibido miles de millones de pesos de recursos públicos en los últimos años, no de hace tiempo, en los últimos años, bueno, pues resulta que también tienen anomalías en su propio historial por las propias conductas observadas en materia administrativa. Hay un historial de irregularidades en la prestación de servicios y venta de productos. Ya se refería un poco Nancy Flores al respecto en el caso de Movimedical, que enfrenta incluso ya problemas por un fraude de más de 400 millones de pesos, en el que, como decíamos, habría incurrido por no dar el servicio de mastografías. Y bueno, esta conexión de esta empresa se desprende de que Federico Madrazo Rojas se desempeña como asesor en la administración de proyectos y a cambio de una remuneración anual neta de 1.5 millones de pesos, según consignó en su declaración de intereses presentada cuando fue diputado por el Partido Verde Ecologista de México. Como bien comentabas, Erika Ramírez, bueno, pues ahí está parte de esta nomenclatura de estos hijos de la nomenclatura priista y también panista que ocuparon de manera alternada y conjunta el poder político en los últimos sexenios. Erika. Así es, ¿qué te parece si hacemos una pausa para enviar saludos o algunos Adelante. Comentarios que ya también nos están llegando acerca del tema? Son, por supuesto, muy bien recibidos y nos interesa mucho conocer su opinión, además de pues las dudas que tengan al respecto de lo que estamos hablando en esta emisión. Víctor Aurelio López dice: no puede seguir este robo, esa inversión puede ser usado en servicios sociales en las comunidades y no para letrinos. Ya ahora pues se ha ganado este mote por parte de la gente que está participando en nuestras redes sociales y en muchas otras. Mi vidita dice: todos sabemos que ni Broso ni Loret son periodistas. ¿Cuál periodismo? Leticia Lagunes: gracias por realizar esa investigación. La verdad, esos son recursos públicos. Si esos recursos públicos se destinaran a la investigación, México iría avanzando más, pero no tienen vergüenza y aparecen en la TV cínicamente. Cocoa 0424, hay un artículo en The Guardian que dice que es más fácil en Estados Unidos lavar dinero que sacar credencial de una biblioteca. Rosy González: los del PAN tienen una campaña intensa de desprestigio por TV, radio, redes sociales, hasta en programas de deportes o de chismes como La Corneta, mientras los de Morena no hacen nada. Otra vez Leticia Lagunes dice: anteriormente en el IMSS también se realizaban mastografías en un pequeño camión del gobierno de la ciudad. Cuando Miguel Ángel Mancera eran análogas y no servían para nada. Así es, y también agradecemos pues más comentarios que nos están llegando precisamente a través de las pues de sus
de su conexión en redes sociales. Horacio Hermenegildo Torres dice: ya no queremos medios de información que denostan su gremio, ya no queremos más prensa vendida. Ricardo Rodríguez dice: ¿cuánto de ese dinero terminó en los bolsillos de Aureoles en el extranjero a través de esas empresas? Pues sí, y además Aureoles ahorita ya ni siquiera está en el país, ya sabe que hay una investigación en su contra, ni siquiera todavía por esto, sino por otros fraudes supuestamente o presuntamente cometidos durante su periodo como gobernador de este estado. Malu Guerra: este sí es un periodismo de investigación, felicidades. Muchas gracias, Malu Guerra. Bor dice: la responsabilidad social que señala Nancy, base del periodismo, y no encontramos en los grandes medios. Pues son parte de los comentarios que nos están haciendo el favor de enviarnos, porque además nos ayudan mucho, nos sirven precisamente, bueno, pues para ver qué es lo que estamos nosotros investigando, proponiendo como agenda temática, bueno, pues tiene eco precisamente en la sociedad, porque a ella es a la que nos debemos, y precisamente por eso son este tipo de temas donde Contralínea, bueno, pues se ha caracterizado por investigar al poder, a todo tipo de poder, al formal y por supuesto a este del que estamos hablando hoy, que es también parte del poder de facto. Erika. Así es, y además de esta empresa que prácticamente concentraba la mayoría de los recursos, hay otras 6 empresas que figuran en el entramado de financiadores de Latinos y que están ligadas al clan de Roberto Madrazo. También han sido factureras en los negocios con gobiernos, pero pues sobresalen estas contrataciones del Partido Verde Ecologista. Con una de ellas, pues en este partido milita Federico Madrazo Rojas, hermano del PRI, el Partido Verde Ecologista. Hay que recordar que fueron en varios momentos políticos en alianzas conjuntas para tratar de ganar, y pues en la Cámara también eran pues sí, hermanos políticos que reforzaban su voto cada que querían o que pretendían llevar a cabo alguna iniciativa a favor de, pues sí, de sus intereses. ¿Por qué no? Sí, Erika, también está la empresa digital Beacon Programmatic Service, la que obtuvo 2 contratos con el Partido Verde en 2020 y 2021, y esa empresa también fue contratada por la Coordinación de Comunicación Social de Sinaloa. Esto cuando se encontraba como gobernador Quirino Ordaz, el flamante integrante del Servicio Exterior Mexicano, ahora Erika Ramírez. En total, esta empresa facturó del gobierno de Sinaloa 20,007,000 pesos, de los cuales poco más de 3 millones correspondieron a los contratos directamente con el partido político del Partido Verde, Erika. Y otra de las empresas que tuvo contratos abiertos ahora en el gobierno de Nuevo León, que entonces estaba Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, entre 2020 y 2021 fue la empresa BCG Limited Consulting, que obtuvo también recursos millonarios para su bolsa. Y otra de las empresas es comercializadora Antel, que se ha embolsado 624,765,236 pesos entre 2012 y 2018. Así, otras más que tenemos aquí en la lista, como EPG Digital, que ha obtenido contrataciones con el sector público por 2,564,000 pesos entre 2020 y 2022, Ovagel por 376,521,000 pesos entre 2012 y 2018, y Medic por 297,364,000 entre 2013 y 2019. Sósimo, pues con razón no quieren dejar el negocio, y con razón esta campaña en contra de quienes los quitaron de donde estaban los recursos públicos a manos llenas, ¿no? Y recordar esta parte, Erika Ramírez, que las empresas de las que estamos dando cuenta aquí y que pueden encontrar el listado en www.contralinea.com.mx, bueno, pues se dedicaban principalmente a la venta, distribución y almacenamiento de medicinas, equipos médicos y material hospitalario, y son estas empresas las que controlaban toda esta distribución a nivel nacional, tendríamos que señalar a nivel del sistema público en los sexenios anteriores, y también en el sistema privado. Prácticamente no había
medicamentos en este país que no tuvieran que venderse o llegar a través de estas empresas. De ahí los altos índices de ganancias que obtuvieron miles de millones de pesos, y que ahora esos miles de millones de pesos que también sabemos que obtuvieron de contratos con el sector público les sirven para financiar sus intereses, para promover sus intereses a partir de portales como el que estamos hoy presentando de Latinos. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de 10 compañías acaparadoras de medicamentos en el país, y pues que fue prácticamente una ardua batalla la que se tuvo que librar contra estas empresas que tenían monopolizado el mercado de los medicamentos, y que no, incluso por ley no se permitía que México pudiera tener otros proveedores, a lo que se tuvieron que abrir las puertas a otros, incluso a otros países. Ahora México ya puede adquirir los medicamentos en 10 países del mundo, si no me equivoco, y tiene, fíjense, pasó de 9 o 10 proveedores a 335 proveedores. Mañana lo vamos a ver muy puntual ese dato en el Pulso de la Salud, en la conferencia del presidente, pero si mal no recuerdo son 335 proveedores los que ya tiene México para el suministro de medicamentos. Es decir, les quitaron todo el negocio de las manos, y estas empresas son las que ahora fondean a este portal denominado Latinos, que está pues sostenido por 3 controladoras que se llaman Latinos Media Group, BC Limited y Digital Bacon, que es todas ellas instaladas en Delaware, Estados Unidos, considerado un paraíso fiscal. Así es, habría que preguntarnos también por qué este grupo de Latinos decidió instaurarse o radicarse en este paraíso fiscal. Bueno, pues de manera clara, quienes se instalan en un paraíso fiscal es para tratar de evadir el escrutinio público, que no se sepa exactamente de dónde vienen sus fondos, y es precisamente lo que nosotros aquí estamos revelando, pues de dónde viene este financiamiento que trata de ocultar este grupo de Latinos. Pero Erika Ramírez, creo que es importante destacar en el caso de Silvano Aureoles Conejo, este gobernador, pues que fue el principal el principal fondeador de estas empresas, con recursos públicos además, que pues hizo prácticamente de modus operandi esta conducta, en el sentido de que ahora nos damos cuenta que recursos que eran del INSABI y que tenían que utilizarse para la población, pues él simple y sencillamente decidió no usarlos ahí y contratar para otras cosas a otras empresas, incluidas estas. Entonces, dinero público de la federación que tenía que ser utilizado en la salud de la población terminó fondeando estas empresas. Y te decía, Erika, que pues era un modus operandi de este gobernador, porque desafortunadamente no lo hizo solamente en el caso de la salud y financiando a estas empresas de las que fondeadoras de Latinos, sino lo hizo incluso en otros rubros. Recordemos que el gran problema con los maestros de Michoacán, porque no obstante que el gobierno federal ya había entregado el recurso para la nómina de los profesores y para el pago de las prestaciones a las que tienen derecho, simple y sencillamente Aureoles Conejo no los entregaba, los destinaba a otros asuntos que él consideraba, y generaba un gran problema entonces, porque con razón los profesores protestaban. Vimos protestas muy intensas que además él mismo terminaba, Aureoles Conejo, reprimiendo, mandando a la policía a someter a los profesores cuando él era el que había creado el problema. Después acusaba que no llegaban a tiempo los recursos, hasta que una vez, pues el gobierno federal le demostró en una conferencia de prensa matutina que ya había enviado los recursos, que tenía los recursos. Nosotros hicimos incluso una investigación al respecto, y simple y sencillamente Aureoles Conejo decidió que no se tenían que utilizar ahí, aunque estuvieran etiquetados, y los desvió a otro asunto. Pues aquí pasa de manera similar, y recursos que tenían que utilizarse en la salud de la población, simple y sencillamente los desvió para contratar a estas empresas fondeadoras de Latinos. Erika. Hay una anécdota que circula, a través de internet, de el profesor Fernando Padilla, que
cuando este gobernador llegó al municipio de Aguililla, que es también uno de los más convulsos en la entidad, el 13 de abril de 2021, y pues este profesor se estaba manifestando junto con otro grupo de personas en contra, pues, del gobernador, de la violencia que hay en esta región, en contra de la presencia de cárteles en la zona, pues que Silvano Aureoles estaba acompañado de personal y de escoltas militares, y que bueno, el profesor fue empujado por el gobernador y por por quienes lo acompañaban a manera de protección, y bueno, ya después no se supo del paradero de este profesor. Hay quienes dicen que mejor se movió de la zona, mejor cambió de domicilio por seguridad, y hay quienes pues dudan de que exista todavía, ¿no? Entonces, pues ese es el historial de Aureoles Conejo, el exgobernador de Michoacán. Que además dejó pues un estado prácticamente en llamas, dominado por la delincuencia organizada ante las omisiones que incurrió durante su gobierno, y que bueno, pues desafortunadamente hoy vemos pueblos en llamas, vemos enfrentamientos armados, y claro que ya a quien le toca atenderlo son a las autoridades actuales, tanto estatales como federales, a las cuales también hay que exigirles resultados y que actúen, que no haya impunidad. Pero es cierto que ha dejado Aureoles Conejo pues un estado prácticamente incendiado en el desastre desde el punto de vista de la violencia, pero también administrativo, con deuda, y bueno, pues con casos de corrupción como los que estamos ahorita documentando aquí, y que estos casos, además de recursos, de contratos irregulares, terminaron en estas empresas que son fondeadoras de Latinos, Erika. Así es, fíjate, de los 4,500 millones de pesos que le dio el gobierno de Silvano Aureoles a estas fondeadoras de Latinos, la principal es Medalfa, que recibió 4,233,241,000 pesos, pues casi todo lo que fondeó esta administración de Michoacán. Y esta empresa se constituyó en febrero de 2014 ante el notario 112 de la Ciudad de México, y bueno, su domicilio se ubica en Emiliano Zapata sin número, es la bodega B2, B3 y B4 en el Parque Industrial Lerma, México, y tiene por objeto social comprar, vender, fabricar, importar, exportar, distribuir, suministrar y comercializar toda clase de productos, mercancías y servicios por cuenta propia o ajena, incluyendo de manera enunciativa, no más limitativa, medicamentos, material de curación, reactivos, remedios herbolarios, suplementos alimenticios, cosméticos, estudios mobiliarios, equipo e instrumental médico y de laboratorio, así como toda clase de productos relacionados con y para la salud. Sí, así es, Erika Ramírez, porque es que tendríamos que recordar que en el contexto de la pandemia de COVID-19, bueno, pues se compraron precisamente medicamentos, material para enfrentar la reconversión hospitalaria, y entonces algunos gobiernos vieron la oportunidad, pues sí, de hacer negocio, y pretextando la emergencia sanitaria, entregar adjudicaciones directas de este material de curación a las empresas de siempre, a sus consentidas de por sí, y bueno, por varios miles de millones de pesos, sin pasar por el proceso de licitación pública, de invitación cuando a menos 3 personas, sino de manera directa entregarles sin rendir, sin explicar por qué a estas empresas que además eran las que ya se habían beneficiado en este tipo de sector durante muchos años. Así es, y la representante legal de esta empresa es Ana Lilia Báez Guzmán, mientras que su auxiliar de asuntos regulatorios es Abraham Nicking-Wolver, primo de Alexis Nicking-Axiola, y tan solo en el periodo de 2018 a 2021 obtuvo contratos con el gobierno de Michoacán, la mayoría por adjudicación directa, en este monto que ya te comentaba de 4,233 millones de pesos, de los poco más de 4,500 que fueron facturados por las 9 empresas. Es decir, esta empresa concentró casi
todo, si no es que el 90% de los recursos que se facturaron para financiar Latinus, ¿no? No hay que perder como ese enfoque de que al final, pues, estas empresas que fueron quitadas del mercado de la salud son ahora las que están muy molestas financiando esta campaña que se lleva a cabo a través de Latinus. Y Erika Ramírez, recordar que los 364 millones de pesos con respecto de los contratos que hace referencia, en este caso el del gobierno de Michoacán, bueno, pues la mayoría de ellos se financiaron con recursos federales, lo que comentábamos hace un momento que desvió, este caso, el gobierno de Aureoles Conejo para contratar a estas empresas, pretextando que se trataba de asuntos también de salud que tenía que atender y bueno, decidió que los recursos federales tendrían que destinarse al pago de estos contratos. Bueno, pues recordar también que estas observaciones fueron determinadas por la propia Auditoría Superior de la Federación, es decir, Contralina, este equipo de reporteros, nos dimos también a la tarea de ver cuáles habían sido los dictámenes de las auditorías, si es que se habían revisado precisamente el ejercicio de estos recursos, y fue donde nos encontramos que precisamente la propia auditoría había observado que de manera irregular se habían utilizado recursos federales para pagar estos contratos que no justificaban, digamos, el etiquetado que ya traían de origen. Así es, y hay otra empresa que se llama Movimedical, que es pues otra de las que financian Latinus, y esta conexión se desprende de que Federico Madrazo Rojas se desempeña, hijo de Roberto Madrazo, se desempeña como asesor en administración de proyectos de esta empresa Movimedical a cambio de una remuneración anual neta de 1.5 millones de pesos, según consignó en su declaración de intereses presentada cuando fue diputado por el Partido Verde Ecologista de México. Y bueno, no brindar todos los servicios contratados podría ser un modus operandi de esa empresa, pues la Auditoría Superior de la Federación descubrió exactamente el mismo comportamiento de no prestar todas las mastografías que se le contrataron, pero con el régimen estatal de protección social en salud del estado de Oaxaca. Este modus operandi quizá yo lo leo como que pues no hacían la entrega de todo lo que debía ser entregado, de todos los servicios que debían de prestar, y pues parte de esos recursos se quedaban en otra bolsa, ¿no? Es lo que me hace suponer toda vez de que pues la Auditoría Superior de la Federación encontró ya como, pues sí, un modus operandi. Pues sí, un modus operandi. Cuando hablamos de modus operandi, pues nos referimos a una conducta delictiva, una conducta que se hace de manera consciente y sistemática para obtener recursos de manera ilícita. En este caso, bueno, pues lo que está revelando precisamente la auditoría es que se trataba de, pues ya, una conducta sostenida de manera consciente por estas empresas de que no entregaban todo lo que supuestamente les adquirían los gobiernos y en lo que se peleaban y en lo que se les reclamaba algunos servicios o bienes incompletos. Bueno, pues probablemente ahí podían sacar algún tipo de ganancias, de ya no terminar los trabajos, ya no entregar todo, o incluso entregarlo pues a destiempo cuando parte de ese dinero ya lo estaban utilizando en otros asuntos, en otros negocios. Es parte precisamente del cambio de modelo que se necesita en el sentido, sobre todo hablando del sistema de salud, Erika, porque ver el sistema de salud como un negocio donde los proveedores ganan a partir de las necesidades y el sufrimiento de la gente, bueno, pues nos lleva a el surgimiento de este tipo de empresas con esta conducta que hemos estado pues documentando hoy, y que precisamente para seguir con estos privilegios, bueno, pues arman campañas mediáticas. No es la primera, o no podemos decir no es la única en el caso de Latinus. Recordemos, Erika Ramírez, que cuando inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se les señaló que ya no iban a ser los únicos o los que controlaran el mercado de medicamentos, bueno, pues se vino una andanada pagada en medios de comunicación, en prácticamente la mayoría de los medios corporativos, y bueno, precisamente para señalar que México se iba a la ruina, que iban a morir muchas personas, que se iban a desabastecer todo de salud, todo de medicamentos, todo el sistema sanitario del país.
no obstante que se explicaba que era un periodo de transformación, un proceso en el que tenían que llegar más proveedores para no depender de unos cuantos, y no, la andanada en todos los medios pagada por estos empresarios, bueno, pues fue descomunal, no ha cesado, pero ahora también sabemos que financian a este portal de Latinos, Erika. Así es, y bueno, siguen sin perderle, Sosimo, porque mira, aquí tenemos esta información que de 2017 a la fecha, Movimédica ha facturado 928 millones de pesos con los estados de Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México. Es decir, quizá ya no tengan los fondos que podían obtener de miles de millones de pesos, pero siguen teniendo recursos importantes por cientos de millones de pesos.